Soy José Luis Villena, soy profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla, en la Facultad de Educación y Humanidades, y también pertenezco al grupo de reflexión permanente sobre políticas públicas del Foro Permanente Europa, América Latina y Caribe, trabajando sobre todo en las vinculaciones entre la universidad y la política pública. En el máster estamos tratando la gestión de la diversidad y la pluralidad en Europa, con un enfoque basado en derechos humanos. Lo que hacemos fundamentalmente es partir de las propuestas prácticas que el alumnado pueda traer para intentar desarrollar las temáticas referidas sobre todo a las convenciones, a los pactos, a las declaraciones relacionadas con los derechos humanos, los derechos del niño, etcétera, y ver cómo se puede llevar a la realidad, tanto en países del Magreb como también en Europa, con una perspectiva, como digo, centrada en los derechos humanos. Eso supone que a la hora de ver cuáles son los posicionamientos que lo hacen nacer, no nos basamos sobre todo en las necesidades percibidas, las necesidades demandadas, sino que fundamentalmente partimos de que las personas somos sujetos de derecho y, por tanto, independientemente del nivel de reconocimiento de los mismos, tenemos que tener en cuenta que no se nos pueden hurtar y, por tanto, partiendo de ellos intentamos potenciar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es una propuesta eminentemente práctica que están respondiendo muy bien los estudiantes. Normalmente tiene que ver con la cooperación cultural internacional, que es fundamentalmente los temas que estamos trabajando dentro del máster en este módulo. No obstante, puede ser aplicado en cualquier acto que tenga que ver con la predisposición que debe existir en las administraciones públicas para brindar un servicio adecuado a la ciudadanía y, por tanto, también puede ser extrapolable a todo lo que se acabe financiando con fondos públicos, que en sociedades como la nuestra pues está bastante permeado y, por tanto, es un ámbito bastante completo. El enfoque de género está basado fundamentalmente en la defensa de la ciudadanía, una ciudadanía plena. Por tanto, independientemente de que ahora esté quizás el término más en el candelero o se esté trabajando más y esté más en boga, el enfoque de género no debe haber faltado nunca en un enfoque de derechos humanos, porque independientemente de la situación en la que se mantenga en cada uno de los países, la mujer como colectivo es considerado como minoría, por cuanto sus derechos están lesionados prácticamente en casi todos los ámbitos. Por tanto, el enfoque de género está siempre presente. Europa parece desconocer la causa de cómo se originan las situaciones. Independientemente de que los derechos humanos aseguren la libre circulación de las personas, las dinámicas internacionales están detrás de los movimientos masivos que se han producido fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Intentar desconocer eso es intentar tratarnos a la ciudadanía como seres inferiores. Eso quiere decir que en la mayoría de los lugares donde hay conflictos bélicos, donde hay una conflictividad social muy importante y no apaciguada, sin que funcionen ninguno de los mecanismos que la comunidad internacional se ha dado para intentar evitarlo, en todos aquellos lugares en los cuales hay un riesgo evidente de factores relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente y la ecología, se están produciendo migraciones masivas y Europa está de espaldas no solamente a esa recepción por parte de los países cuando llegan a nuestras fronteras, sino en origen. Se está recortando. En España pues hemos visto cómo en los últimos años del gobierno actual se ha desmantelado la cooperación internacional y, por tanto, si no se invierte en factores que reequilibren las dinámicas internacionales, los efectos que se tienen posteriormente son esas. A mí me parece vergonzoso que analicemos el tema de los refugiados o el tema de las migraciones masivas forzadas solamente cuando llegan a la frontera, porque ya lo sabemos perfectamente que se están produciendo mucho antes, y eso supone, ese tratamiento de pensar solo cuando llegan a la frontera, supone olvidar todo el sufrimiento y todos los aspectos que influyen en las sociedades de origen, cuando las familias, cuando los proyectos individuales, los proyectos comunitarios se debilitan o se destrozan por personas que están pensando más en salir que en quedarse, entre otras cosas porque igual no tienen otro tipo de salida o no tienen otro tipo de perspectiva, y además todas las personas que acaban quedando en el camino, bien porque han muerto, bien porque han desaparecido, etcétera. A esas personas son las que queremos también reivindicar, no solamente cuando llegan a las fronteras. Lo saben perfectamente. Yo creo que deberíamos tener esa lucidez o esa conciencia, la ciudadanía en general, que es al final donde debería residir
el poder popular. En ese sentido, lo que tenemos que analizar es que es una visión muy cortoplacista el pensar que el problema es la no asunción de la política de cuotas, que lógicamente ha sido un auténtico fracaso y cada país al final ha acabado respondiendo mal, pero además de manera individual, a un problema que es colectivo. Entonces, despertar la conciencia sobre por qué se producen esas migraciones masivas, insisto, no el derecho de las personas a circular libremente recogido en la Carta de Derechos Humanos, e intentar minimizar sus causas. Es imposible que un conflicto como el de Siria nos deje indiferentes en tanto conflicto. Si no hubiera potencias que le vendiéramos las armas, no habría ese conflicto armado y, por tanto, muchas de esas personas nunca habrían salido de su tierra. Bueno, pues eso se está sucediendo durante años por el expolio sistemático de recursos naturales y también por el hecho del control geopolítico sobre la zona. La Unión Europea nació con un proyecto de futuro más que de presente. Eso hizo que muchas de las cuestiones relacionadas con una ciudadanía europea plena se fueran aplazando en pos del mercado común o de la capacidad del capital para poderse mover libremente. Toda esa parte se ha dimensionado suficientemente durante estos años, pero finalmente nunca hemos visto que a ni otro tipo de niveles, como a nivel educativo, a nivel de integración regional o a nivel de jurisprudencia, en realidad se haya avanzado enormemente. Entonces eso quiere decir que la Carta salió como una especie de promesa más que como una realidad, y a día de hoy la verdad es que el proyecto de Europa es un proyecto fallido, por lo menos en lo esencial, que debería preocuparnos más a las personas, porque a los que les va bien ya les va bien. Sobre todo porque si es verdad la afirmación de que el poder reside en las personas estamos actuando a nivel local. Es cierto que hoy, con la capacidad de movimiento que se tiene en Europa y también con la presencia de las nuevas tecnologías, es mucho más fácil la interacción de diversos grupos. Quiero hacer mención al proyecto de Caravana Abriendo Fronteras, que se ha desarrollado tanto en Grecia como en Melilla, y este año, en julio, viajan a Italia, y es un proyecto en el cual personas desde la base más fundamental de una conciencia ciudadana se han puesto de acuerdo, tanto en España como en otros países, para denunciar la política de fronteras y migraciones de la Unión Europea. Lógicamente, desde lo local tiene que partir cualquier esfuerzo que se haga por intentar hacer ver a quienes gobiernan que no estamos impasibles y que somos conscientes de lo que está sucediendo. Palestina es un proyecto hacia su propio fin, porque la comunidad internacional no parece afectarse por nada de lo que le sucede. No debe por más que duela, no debe sorprender nada de lo que está sucediendo, porque todo es un progreso en escala. Desde que se permitió las primeras acciones de Israel, fundamentalmente relacionados con la propiedad real de la tierra, y por tanto todos los efectos que han venido después son solamente consecuencia de esa política de no acción y el hecho de que Israel pues esté gobernando la zona, no solamente como si fueran ellos los únicos que la ocupan, sino que además con la legalidad que la impunidad le está confiriendo por parte de las potencias internacionales. Yo partiría de la mayor. Creo que la ONU tiene suficientes textos para poder realizar cualquier tipo de aproximación a lo que es el ejercicio de los derechos humanos, la ONU y sus organismos internacionales, aunque también recomendaría tanto los trabajos de Flaxo como también de CIDEAL, que han generado textos prácticos suficientes como para poder alumbrar la actividad tanto en la universidad como en organizaciones civiles, etc.